Gracias, señora presidenta, señores asambleístas. Mi firma no consta en el informe, tan solamente aparecen firmas de 5 miembros de la comisión, compuesta por 11 asambleístas. No firmé este proyecto precisamente porque al final no se incorporó la modificación que había sugerido para que los administrados pudieran debidamente exigir sus derechos al Estado en materia de responsabilidad extracontractual del Estado. No firmaré este informe mientras esos cambios no sean incorporados. Por ello me llama la atención que se vaya a aprobar este código con la firma de 5 comisionados de 11 que componen la Comisión de Justicia. Si bien voté a favor, fue con la condición de que se incorporaran esos cambios que finalmente no fueron incorporados. Un código administrativo verdadero tiene que ser un escudo para que puedan protegerse los administrados de las espadas y las lanzas de la administración pública. Un código administrativo no puede ser lanza ni espada, tiene que ser siempre escudo, porque el código lo que tiene que buscar no es otra cosa que proteger los derechos subjetivos de los administrados frente a la administración pública en todas sus manifestaciones. Actualmente existen en materia de procedimientos administrativos muchísimas normas. El Estatuto Jurídico de la Función Ejecutiva, aprobado a principios de la década de los 90, que todavía está en vigencia, es uno de los escudos que tiene el administrado cuando tiene que pelear con ministros y con todos los componentes de la administración pública. El Código Orgánico Territorial es otro de los escudos que tiene el ciudadano para enfrentarse a juntas parroquiales, consejos provinciales y municipios cuando estos quieren vulnerar sus derechos. Pero en otros casos existe una dispersión amplia de cuerpos legales con procedimientos administrativos en muchos casos hechos a la medida. La contribución de este código, debo reconocer, es la de sistematizar los escudos para que el ciudadano pueda protegerse. Ya no será una dispersión de leyes en el sector público la que le facilite su defensa al ciudadano, sino un código más sistematizado. Y este es definitivamente un avance del código, así como trae avances positivos que debo reconocer en cuanto a la definición misma de acto administrativo, cómo este es válido, cómo este puede ser impugnado, inclusive varios de los procesos administrativos. Si se incorporaran algunos cambios como los que pedí en la sesión, este código podría convertirse en la obra más acabada de esta asamblea para dotar a los administrados de escudos para que se defiendan de una administración pública, de una burocracia que día a día asfixia con sanciones, con multas, con procedimientos administrativos. En la última contienda electoral se le castigó al oficialismo, entre otras cosas, porque el ciudadano en estos 10 años se ha sentido prácticamente indefenso, sin poder pelear contra un comisario, contra un funcionario de segundo o tercer nivel, y no se diga de los más altos niveles, cuando le establecen una infracción administrativa o una sanción. De allí entonces que el Código Orgánico Administrativo, si tuviera todos los elementos por los que hemos luchado en la comisión y los hemos expresado en este pleno, sería, digamos, la mejor ley que esta asamblea hubiera aprobado. Lamentablemente, no constan todos aquellos pedidos que hemos hecho para dotar de defensas a los administrados y a los ciudadanos. En el tema de la responsabilidad extracontractual del Estado, en el país hemos avanzado tanto que ahora, cuando una persona sufre un daño, digamos, se desprenden cables del tendido eléctrico sobre la cabeza y los cuerpos de peatones, ¿qué tienen que probar
aquellos que han sufrido el daño, los hijos de la persona que falleció o las que sufrieron quemaduras. Simplemente tienen que probar que fueron víctimas de un daño, que su cuerpo está en mal estado, o el daño psicológico y económico por la muerte de la madre o del padre. Se prueba el daño y se prueba que el hecho ocurrió, que los cables se desprendieron. Y lo tercero que se prueba es el nexo causal, que por la caída de los cables una persona murió u otra persona resultó lesionada. No hay que probar que los cables se cayeron porque un empleado de la empresa eléctrica correspondiente se olvidó de ajustarlos o porque no hubo cuidado por parte de los empleados de la empresa eléctrica. Eso nunca se prueba y así lo ha resuelto reiteradamente la jurisprudencia de la Corte Nacional de Justicia. Resulta, sin embargo, que a partir del artículo 319 de este código, a la víctima se le va a exigir una prueba más. Ya no solamente que pruebe el daño, el hecho dañoso, que los cables se cayeron, y el nexo causal, que la persona murió, sufrió el daño porque los cables cayeron sobre su cabeza o sobre su cuerpo. Ahora se le quiere pedir, además, que pruebe que esto ocurrió por acción u omisión del funcionario público. Un invento que se incorpora en el Código Orgánico Administrativo y que quiebra años de desarrollo en materia jurisprudencial en este país. Imagínense ustedes si la persona que sufre el daño ahora tiene que probar que el empleado A o B hace muchos años, por una acción u omisión suya, los cables se desprendieron. Ese es mi reclamo. Y por eso le insisto otra vez al presidente de la comisión, que ha hecho un buen trabajo, para que elimine ese pedido que entiendo que proviene de la Procuraduría General del Estado. Claro, probablemente allá les interesa hacer más difícil el reclamo de los ciudadanos, pero aquí pensemos en los ciudadanos, en sus derechos, defendámoslos. Y por eso insisto que tiene que modificarse el concepto de la responsabilidad extracontractual del Estado que está incorporada en el Código. Y el otro tema es el que tiene que ver con el poder coactivo del Estado. Resulta que no solamente el funcionario coactivo emite el auto de pago cuando una empresa, una compañía anónima o una limitada le debe a la entidad pública. Resulta que ahora emiten autos de ampliación para cobrarles a los accionistas que tienen 1%, que tienen 0.5%, el total de la deuda. Y se amparan en el artículo 1 de la Ley Orgánica de Derechos de los Trabajadores aprobada en 2012, cuya reforma espero que algún día se tramite en función del pedido y del proyecto que presenté a la Asamblea. ¿Cuál es el problema allí? Que estos jueces de coactiva, que no son jueces de derecho, son funcionarios administrativos, levantan el velo societario automáticamente, sin probar que tengan responsabilidad alguna los socios o accionistas de personas jurídicas de derecho privado con fines de lucro, compañías anónimas, limitadas u otras que no tengan fines de lucro, como fundaciones o corporaciones, violando el debido proceso, la seguridad jurídica e inclusive la tutela judicial efectiva. Esta Asamblea, por ejemplo, reformó el artículo 17 de la Ley de Compañías y allí se estableció que cuando se utiliza una compañía para defraudar, se debe levantar el velo societario judicialmente y el Código Orgánico General de Procesos establece mediante un proceso ordinario. El camino sería que en esos casos los jueces de coactivas remitan el proceso a un juez de derecho. Existen varias sentencias a nivel constitucional que han reconocido los derechos de socios o accionistas minoritarios y les han dicho a estos mal llamados jueces, que no son otra cosa que funcionarios coactivos, que respeten el derecho al debido proceso y que si quieren levantar el velo societario, remitan los documentos a los jueces que resuelven en derecho. Este es un tema de fondo que también debería ser resuelto en el Código, estableciéndose que no pueden actuar de manera arbitraria,
estos funcionarios públicos en contra de socios, de accionistas minoritarios e inclusive miembros de clubes deportivos, porque no hay límite. Pueden ser clubes deportivos, asociaciones barriales y no se diga compañías de derecho privado con fines de lucro. Muchas gracias.